de muerte, y te lo digo, ¿no? La muerte, sí, esa muerte espiritual, esa circuncisión que no es, sí, en la carne, sino es en el espíritu, donde cortas todo, sí, donde cortas todas las cosas malas para empezar a hacer las cosas buenas en Cristo Jesús. Entonces te digo, ¿no? En un lenguaje sencillo, nada más te lo voy a decir de esta manera, todos nosotros debemos de morir ante cualquier intento de establecer nuestra propia justicia y ante algún pensamiento relacionado a que nosotros nos podemos liberar por nuestra propia cuenta de las ataduras del pecado. Porque dice el Señor, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, dice la palabra, ¿sí? Que nosotros somos justificados por Cristo Jesús, ¿sí? Así es que yo te digo esto, ¿no? Que la ley moral también tiene como objetivo hacer que el hombre se percatara de su culpa. Y ve ahí a Romanos, te voy a decir por qué, ¿no? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a leer primero el 20, versículo 20. Y luego vamos a leer el 19. Y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Le dije que íbamos a leer el primero el 20 y luego íbamos a regresar al 19. ¿Sí? Entonces, esa es la clave, ¿no? Que nosotros ciertamente, ¿sí? Dice el Señor, ahora, antes en la antigüedad, era importante hacer un sacrificio, ¿sí? Se entregaban los mejores becerros, los mejores borregos, los mejores animales, ¿sí? Sin mancha, perfectos, ¿sí? Se entregaban en sacrificio a Dios. Así lo dice la palabra del Señor. En sacrificio a Dios. Para el perdón de tus pecados. ¿Sí? Ese era en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero después, cuando vino Cristo Jesús, Él tomó el lugar de esos becerros, de esos borregos, de esos animales, para Él sacrificarse por ti y por mí. Amén. Ese es el nuevo pacto, ¿sí? En el cual estamos hablando que desde antes de la fundación del mundo hizo Dios y su Hijo para darnos libertad a los seres humanos. Por medio de... Entonces, simplemente nada más obtenemos nuestra respuesta que en Él solamente estamos justamente justificados, dice la palabra del Señor. En Él solamente encontramos esa justicia, ¿sí? Porque nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así es que, mi amado, una vez que nos percatamos de nuestro pecado, nos quedamos sin poder decir palabra debido a su excesiva pecaminosidad, ¿sí? Muchas de las veces cuando cometemos errores, cuando tenemos faltas, en realidad sí, nos quedamos mudos porque no sabemos qué pensar de todas las cosas malas que hicimos, ¿sí? Así es que yo te digo una cosa, en lo que atañe a la ley, esta intervino para aumentar la transgresión. Y ve ahí, fíjate, ve lo que dice ahí en Romanos 5:20. Ahí mismo en Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿sí? La gracia, ¿sí?
Entonces, amado, yo te digo una cosa de lo que es bien importante. Y ve el 21 que dice, para que así, fíjate lo que me dice, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Así es que ahora no nada más, ¿sí? Abundamos no nada más en esa gracia, sino abundamos en ese poderío absoluto que el Señor Jesucristo nos dio para vencer todas las ataduras del enemigo en su nombre. Bajo la gracia, bajo ese amor infinito que tuvo Dios para con nosotros, de haber mandado a su Hijo unigénito, para que nosotros obtengamos esa gracia inmerecida por parte de Dios, por medio de Cristo Jesús. Amén. Eso es todo lo que tenemos nosotros. ¿Y qué más cosa mejor que sea nada más Jesucristo, el que te ayude a salir adelante de todo lo que te está acechando para hacer lo incorrecto? ¿Sí? Solamente en Él encontramos esas fuerzas. A través de la revelación de la ley, nuestros pecados se hacen ofensivos para nosotros, perturbadores, repugnantes y abrumadores. ¿Sí? Ahora te digo una cosa, al establecer las normas de santidad en un nivel tan alto, Dios, oiga bien lo que le voy a decir con esto, Dios le probó al hombre que jamás podría cumplir la ley en sus propias fuerzas. Y te lo voy a decir y ciertamente, ¿sí? Si nada más en los 10 mandamientos, nadie podemos cumplir esos 10 mandamientos exactamente como los dice la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, en la edad, vamos a verlo, desde Moisés, cuando se escribieron esos 10 mandamientos, nadie podía cumplir con ellos. ¿Sí? Esa es la prueba y ese es el ejemplo más grande, que estaban bajo esa ley y esa ley, ¿sí? No se ha cumplido por nadie porque nadie cumplía a la perfección esa ley, ¿sí? Porque o no pecabas con tus pensamientos, ¿sí? Pecabas haciendo, ¿sí? O sea, no podemos alcanzar, no podemos alcanzar esa perfección en nuestras propias fuerzas, sino podemos alcanzar esa perfección en Cristo Jesús, que podemos lograr las cosas en Cristo Jesús, simplemente en Él la podemos hacer, en nadie más podemos hacer otra cosa. Ahora yo te digo, ahora te voy a decir algo, ¿no? Y con esto voy a terminar. Sí, bueno, no, básicamente va a terminar, que son como 10 escrituras que vamos a leer. Pero te lo digo, ¿no? Ve nada más ahí a Marcos. Ve a Marcos. Marcos, capítulo 12. Versículo 33. Marcos capítulo 12, versículo 33. Y dice la palabra del Señor. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjate lo que dice bien, ¿eh? Fíjate lo que dice. Y amarle, ¿sí? Con todo el corazón, ¿sí? Con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas tus fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. El Señor no quiere más que otra cosa más que amarle de todo tu corazón, ¿sí? Con todo en tu entendimiento,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y amar al prójimo, amar a aquel a donde tú le llevas la palabra del Señor, amarle y creerle y decirle, ¿sabes qué? Hay alguien quien te puede liberar de todo ese pecado. Amén. Que es Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que le amemos simplemente con todo nuestro corazón. Y fíjate lo que dijo Pablo. Ve ahí a 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8. 1:8. 2 Corintios. Y dice la palabra del Señor así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Sí? Pablo sabía que aún, oílo bien, ¿sí? Aún en sus fuerzas, aún y con todo lo que él era, Pablo, ¿sí? Él no podía, ¿sí? Decir, ¿sabes qué? Con esto ya la libramos en mis fuerzas. No, dice que estaba a punto, él pensaba en ¿qué? En que iba a perder la vida porque él estaba en sus fuerzas, mi hermano, ¿sí? Debemos entender que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Cristo Jesús. Ahora te digo yo, Timoteo lo dijo, ve ahí a 2 Timoteo. Ve lo que dice en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 17, y vamos a leer el 18. Y dice la palabra del Señor, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 17 al 18. Pero el Señor estuvo a mi lado, oílo bien lo que dice, ¿eh? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, ¿sí? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así que fui librado de la boca del león. Amén. Solamente en las fuerzas de él vas a poder ser librado, ¿sí? De la boca del león, de la boca del enemigo, ¿sí? De la boca del mismísimo Satanás, de las garras, de las cadenas, ¿sí? De Satanás solamente. ¿Y qué dice el 18? Y el Señor me librará de toda, óigalo bien, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el Señor es el que te libera, el que te libera, ¿sí? De las garras del enemigo para, ¿qué dice? Para perseverarte, para que tú perseveres, para que tú alcances algún día el reino celestial. ¿Sí? A él sea la gloria y toda la honra, a nadie más. ¿Sí? Simplemente nada más debemos de entenderlo. Por eso es bien importante, mi amado, escudriñar, estudiar la palabra del Señor, porque aquí tienes todas las respuestas. Aquí encuentras todo lo que el Señor te dice, pero el Señor estuvo, dice, a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Sí? Y luego dice el 19, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, porque a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces él es el único que te va a poder librar. No hay nadie más, no es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Dice, porque el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Sí? Esa es la única manera que podemos vencer al enemigo, en
las fuerzas del Señor, no en tus fuerzas, mi amado. Así que entiende. Así que mira, te voy a decir esto, y que debemos de tener en claro lo que dice la palabra del Señor. Simplemente nada más lo que dice esta sagrada palabra. Que todo lo que tenemos que tener nada más es entender que el Señor está de nuestro lado peleando en las fuerzas de Él todo lo que te está agobiando. ¿Sí? Así es que simplemente ve las cosas de esa manera. Ve ahí a Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 11. Y dice la palabra del Señor así. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, para Cristo Jesús. Vivos para Cristo Jesús. Ahora vaya ahí a mismo de Romanos, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién es el que te libra? Cristo Jesús, que me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, mi amado. ¿Sí? Entonces en Él obtenemos todo lo que hemos estado viendo, todo lo que hemos estado aprendiendo, que solamente en Él es en el nuevo pacto que Él nos libera del pecado. No es en tus fuerzas, sino es en las fuerzas de Él, porque Él es el que te libera, no tú. Cristo Jesús es el que te libera de la ley del pecado y de la muerte, mi amado. ¿Sí? Así es que yo te digo esto. Ve ahí a 8:39, de ahí es el versículo 39. Ve ahí de Romanos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. ¿Sí? De su gran misericordia. Amén. Así es que velo de esa manera. Ve ahí a 2 de Corintios, mi amado. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y el que no, y en el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Por qué? Y ahora si regresas nomás ahí al 20, ¿qué dice? Porque todas las promesas de Dios son en sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Sí? Si Él lo prometió, ¿sí? Él lo va a cumplir. ¿Qué dice nuestra base bíblica? No violaré mi pacto ni me retractaré de mis palabras. ¿No? ¿Por qué? Porque su palabra es un sí y un amén para todos los que creen en Él. ¿Sí? Simple nada más. Entonces, si vas ahora ahí mismo de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, y vamos a leer al 20, y con esto termino. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor así. Así que somos, óigalo bien, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Ese es en este último versículo, en el 21,
Ese es el nombre que nosotros tenemos aquí. El nuevo pacto, ¿sí? Que nos libera del pecado, que es Cristo Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque al que no conocía pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué? Porque nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amado, esto es palabra del Señor. Y quiero que tú entiendas que no hay cosa más importante que vas a ser librado y liberado del pecado bajo las fuerzas de Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otro ser, no hay otra forma, no hay otro camino más que Cristo Jesús. Ni lo alto ni lo profundo, ¿sí? Nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo, de ese grande amor que es bajo su gracia, ¿sí? Pero que también estamos bajo ese nuevo pacto que es agradar a Dios en esa nueva naturaleza que nos dio Cristo Jesús al aceptarle como nuestro Señor y Salvador para ser copartícipes y ser herederos, coherederos en Cristo Jesús para recibir todas las cosas buenas de parte de Dios para sus hijos que somos nosotros. Como embajadores, dice, de Jesucristo. Como verdaderamente esos emprendedores que dicen, yo soy de Jesucristo, yo camino de la mano de Dios, así es que yo me alejo de todas las cosas malas para hacer todas las cosas buenas porque yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces son las cosas más importantes que tú debes de entender, que no hay otra cosa más que te pueda llevar al Señor si no es por medio de Cristo Jesús. Que todas las cadenas y todas las ataduras del pecado las vas a obtener, vas a ser librado y liberado de ellas por medio de Cristo Jesús, porque Él es el que las rompe, no tú. Así es que entiende esto, ¿no? Que el nuevo pacto nos va a librar del pecado solamente en Cristo Jesús. Él es el único que te va a dar las fuerzas, el que te va a dar el ánimo para seguir adelante, porque solamente en Él es el único que nos da las fuerzas. Amén. Así es que ponte de pie y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por toda esta enseñanza, por toda su palabra que es verdad, por el sí, por el amén, de sus promesas que son cumplidas y que nosotros podemos mantenernos en esa victoria en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que ponte de pie y le vamos a dar gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que Él nos da. Ponte de pie en el nombre de Jesús, ponte de pie. Padre bendito,